presentar, ¿cierto?, oficialmente a nuestro invitado. La idea es que luego le demos su espacio para exponer, y al final se abre un espacio para preguntas con el fin de que exista una interacción, ¿cierto?, un diálogo, apelando siempre a la autorregulación. Disponemos de 1 hora de espacio de actividad, entonces la idea es que le saquemos el jugo al invitado y que podamos ser lo más breve posible en la exposición de la pregunta, para que tengamos espacio un poco para conocer y disipar las dudas que tengamos acerca del tema. Así que ahí, apelando siempre a la autorregulación, en el último momento vamos a tener un espacio más abierto para poder interactuar. Así que ahora le damos el espacio a la vecina, ¿cierto?, para poder dar inicio con la actividad formalmente. Miriam. Gracias, Katy. Bueno, nuestro primer invitado, como bien dijo Lía, es el connotado abogado constitucionalista Jaime Baza Mercado. Jaime Baza es titulado de Derecho por la Universidad Católica de Chile. Es magíster en Derecho por la Universidad de Chile. Es magíster en Filosofía por la Universidad de Valparaíso. Es doctor en Derecho por la Universidad de Barcelona. Es profesor titular de la Universidad de Valparaíso. Es autor del libro Chile decide por una nueva constitución, libro imprescindible por estos días. Jaime Baza, como todos sabrán, ha estado presente en muchas charlas, paneles, conferencias, encuentros, de manera absolutamente reiterada. Esto no solo tiene que ver con sus saberes acumulados sobre el tema constitucional, sino que además por la forma como lo comunica. Voy a recurrir a una cita del mismo Jaime Baza para que ustedes lo conozcan. Cito: Chile enfrenta un proceso constituyente verdaderamente histórico, en el que el pueblo se ha convocado para definir las bases fundamentales de su convivencia democrática, como una forma de enfrentar y superar el malestar social que se ha acumulado a lo largo de las últimas décadas. En ese contexto, el conocimiento que se construye desde las universidades tiene que estar al servicio de la sociedad y sus necesidades. Fin de la cita. Entonces dejo con ustedes al señor Jaime Baza Mercado. Bienvenido, Jaime. Hola, Miriam. Hola a todas, Jaime. A todos. ¿Cómo están? Muy bien. Oye, nada, muchas gracias por la invitación. Voy a tratar de ir directo al grano para que no perdamos mucho tiempo. Para mí es muy importante tener estos espacios de diálogo y de conversación con ustedes. Efectivamente, como decía Miriam, desde octubre he estado, no sé, lo voy a contar un día para tener certeza, pero he estado en decenas de encuentros acá en la región, Laguna Verde, en Valparaíso, en la Plaza de Viña, pero también en, no sé, en Antofagasta, en Valdivia, en Concepción. A Santiago he ido un poco por una decisión política, ¿sí? Por hacer un ejercicio de descentralización, pero he estado en decenas de encuentros y me tiene muy motivado la posibilidad de participar de estas conversaciones, entre otras cosas por lo que se comentaba en el contenido de la cita que leía Miriam. Por distintas razones las universidades, y especialmente los profesores, las profesoras universitarias, que nos dedicamos profesionalmente a esto, han estado durante mucho tiempo muy separadas de la vida social, ¿verdad? Y hemos estado construyendo conocimiento básicamente para mejorar nuestras propias carreras profesionales. Ha sido súper estimulante, al menos para mí, tener este espacio, ¿verdad?, de encuentro y de transmisión de conocimientos mutuos, porque yo trabajo en torno a conceptos que en realidad son de ustedes, son nuestros, ¿verdad? En torno a la idea de pueblo, de democracia, de Estado, de organización, etc. Entonces, tener la posibilidad de compartir espacios de diálogo horizontal
para hablar de estas cuestiones que son tan complejas, pero en castellano, para mí es muy importante. Así que muchas gracias, Miriam, muchas gracias al Cabildo por la invitación. Ya, entremos en materia para no latearlos con mi rollo, ¿verdad?, profesional, no sé. A ver, voy a tratar de hacer una presentación relativamente breve. Espero no hablar más de 15 minutos, 20 como mucho, pero ojalá no más de 15. Básicamente, para contestar dos preguntas que a mí me parece que son importantes, porque hay dos. Lo primero que tengo que decir es que yo estoy a favor de la nueva Constitución, voy a votar apruebo en octubre y voy a votar convención constitucional en octubre, para que nadie diga después que no, que el profe viene aquí a hablar como desde la neutralidad académica. No, yo vengo aquí a explicar por qué desde mi perspectiva estamos como estamos, y por qué desde mi perspectiva la solución es una nueva Constitución. Bueno, en fin, entonces lo que les decía es que en esta primera parte, en esta primera presentación, yo quisiera básicamente contestar dos preguntas, ¿cierto? Uno es, ¿en qué incide la nueva Constitución en la vida común y corriente de personas como nosotras, ¿verdad? Porque hay cierto sector del mundo político que está permanentemente insistiendo en que el tema de la Constitución, etcétera, etcétera, no son temas que le importen a la gente, sino que son temas que le importan a los políticos. Y yo creo que eso no es verdad, y quisiera un poco en estos primeros minutos explicar por qué, ¿verdad? Por qué para personas como nosotras la Constitución es tan importante. Y segundo, quisiera responder a la pregunta de cómo es que el estallido social, ¿verdad? Cómo es que todo aquello que empezó a ocurrir a partir del 18 de octubre se traduce en una demanda constituyente, ¿no? ¿Cómo es que todas las demandas sociales, cómo es que todo este malestar acumulado en los últimos 30 años que responden al alza de los 30 pesos en el metro de Santiago, se traducen finalmente en una demanda constituyente de carácter nacional, que de alguna manera cubre todas las otras demandas particulares. Entonces, con esas dos preguntas, con esos dos temas en la retina, yo quisiera empezar diciendo más o menos lo siguiente. Hay una dimensión de toda esta cuestión constituyente que depende mucho del concepto de constitución que nosotras tengamos en mente, ¿no? Porque efectivamente muchas veces se dice que la Constitución es algo así como una norma jurídica especial, ¿verdad? La más importante, que es verdad. Al mismo tiempo se dice que la Constitución, al menos teóricamente, en términos ideales, es el reflejo de una suerte de decisión del pueblo de autogobernarse, ¿verdad? Una especie de pacto político, lo que en principio también es verdad, teóricamente al menos también es verdad. Pero hay una dimensión que a mí me parece es particularmente importante, que es necesario poner sobre la mesa y que nos permite, a mi juicio, entender varias cosas de las que hemos estado viviendo en el último tiempo. Y es que las constituciones, y la chilena no es la excepción, son normas que regulan el ejercicio del poder, ¿vale? Normas que regulan el ejercicio del poder. El ejercicio del poder en el Estado, ¿cierto? Ahí está toda la parte orgánica de las constituciones, donde están los órganos del Estado, el presidente, el Congreso Nacional, ¿verdad? El Tribunal Constitucional, las Cortes, la Fuerza Armada, la Contraloría. Pero las constituciones también regulan el ejercicio del poder fuera del Estado. O sea, también se ejerce poder político fuera del Estado, más allá de las fronteras institucionales. Y fuera del Estado estamos nosotros, las personas comunes y corrientes. Nosotros también ejercemos poder político. Nuestras relaciones sociales, nuestras relaciones afectivas, nuestras relaciones laborales, también están atravesadas por relaciones de poder. Y la forma
en que esas relaciones de poder se configuran depende de lo que diga la Constitución. Porque hay una parte de las constituciones que incide directamente en la forma en que nosotras y nosotros llevamos adelante nuestra vida cotidiana. Y esa forma es el catálogo de derechos fundamentales. El catálogo de derechos fundamentales regula una serie de aspectos que para nuestra vida cotidiana son fundamentales. Por eso se llaman derechos fundamentales. Son espacios cotidianos, son espacios de nuestra vida en los cuales nos jugamos nuestra dignidad como personas. Y son espacios importantes. Espacios como la familia, espacios como el trabajo, como la educación, como la salud, como la libertad de pensamiento, como la seguridad social, el agua, el medio ambiente. Y esa forma en que las constituciones reconocen derechos fundamentales, de alguna manera determina la posición que una tiene en esas relaciones. Pensemos, por ejemplo, desde la perspectiva del poder político, ¿verdad? De cuán dominantes pueden ser unos u otros. Pensemos, por ejemplo, en las relaciones de pareja, en las relaciones entre hombres y mujeres en general, no solamente de pareja, la relación entre hombres y mujeres. Remuneraciones desiguales, acceso a los puestos de trabajo desiguales, violencia de género estructural. Ahí hay una relación de poder, porque la vida que se lleva adelante sufriendo esa violencia estructural es muy distinta a la vida que se lleva adelante no sufriendo esa violencia estructural. Y ahí se traba una relación de poder, entre quienes tienen más y quienes tienen menos poder, entre quienes están en una posición para dominar cierta situación y quienes no. Lo mismo podemos decir, por ejemplo, de las relaciones laborales. El mundo del trabajo es un espacio de partida probablemente el más importante de nuestra vida, porque estamos ahí mucho más tiempo del que estamos en casa, salvo descontando las horas en las que dormimos. Y la forma en que se traba la relación ahora y su jefe o jefa depende de cómo la Constitución reconoce el derecho al trabajo, de cómo la Constitución reconoce y protege los derechos sindicales, que son derechos de trabajo colectivos, y de cómo la Constitución reconoce y protege los derechos que tiene el empresario, el jefe, ¿cierto? La libertad de emprendimiento, que también está en la Constitución. Entonces, claro, cuando la Constitución protege mucho un derecho en desmedro del otro, esa relación queda desbalanceada. Y esa no es solamente una relación laboral, esa es también una relación de poder. Porque hay espacios vitales donde ciertas personas tienen más posibilidad de tomar decisiones que otras, a pesar de que ambas personas comparten el mismo espacio, ¿verdad? Y es súper interesante notar que cuando uno pone esta matriz, esta forma de ver la vida cotidiana sobre la mesa, es súper interesante notar que eso después puede aplicarse a distintas dimensiones de nuestra vida que generalmente no están analizadas desde la perspectiva del ejercicio del poder. Por ejemplo, educación. Educación es uno de los ejes del conflicto social más activos de los últimos, no sé, 15 años, 20. El 2011, el pingüinazo del 2006, el mochilazo del 2003, si no me equivoco, las grandes protestas que hubo por la tarjeta, por la TNE, la tarjeta nacional estudiantil del 2000, no, el 98 o 99, no sé, por ahí. Y detrás de esa forma que tiene la Constitución y el sistema de garantizar el ejercicio del derecho a la educación, hay una lógica que es particularmente funcional a la concentración, a la acumulación del capital cultural que genera la sociedad. Y eso lo podemos ver en los apellidos que se repiten en las grandes empresas, en los directorios, en el Senado, en la Cámara de Diputados, en el gobierno, entre los ministerios. Nosotros vemos que ese poder político está concentrado
en un puñado de colegios del sector oriente de Santiago, acá en la región no, cuyos estudiantes, cuyos exalumnos estudian profesiones básicamente en dos universidades en Santiago, la Chile y la Católica. Eso es. Y esa es una forma de reproducción del capital cultural que genera toda la sociedad, pero que por la forma en que se ejerce el derecho a la educación, se concentra allí en un par de colegios y en un par de universidades. Y eso configura relaciones de poder injustas, ¿verdad? Porque no todas tenemos las mismas posibilidades de acceder al capital cultural que construye una sociedad, precisamente porque los modos de reproducción de ese capital están cerrados y participan de esos modos hijos e hijas de determinadas familias, no participamos todos por igual. Y eso es algo que nos tiene que hacer reflexionar, ¿verdad? Porque en torno a la educación, generalmente, los sistemas construyen espacios de cohesión social, espacios de encuentro. Y nuestro sistema de educación escolar y universitario es un sistema que se caracteriza por la segregación social. Estamos radicalmente segregados, gracias, entre comillas, a la educación. Entonces ahí hay una forma de configurar relaciones de poder en la sociedad. Porque no es lo mismo estudiar en X colegio de, no sé, Las Condes, y luego con X carrera de la Universidad Católica, que estudiar, no sé, en el Liceo de Viña, etc. Son vidas distintas. Son formas de vida distintas. Para que vayamos entendiendo qué significa, no son 30 pesos, son 30 años, son formas de vida distintas. La vida que se lleva sufriendo los efectos del patriarcado no es la misma vida que se lleva no sufriendo los efectos del patriarcado. La vida que se lleva contando con todos los beneficios del proceso de acumulación cultural, del capital cultural, no es la misma vida que se lleva, qué sé yo, en Putre. Son vidas distintas. Son vidas distintas. Y esa forma en la que las vidas distintas coexisten en la sociedad va dando paso a una determinada estructura social, va dando paso a una determinada estructura de relaciones de poder social. Y esas estructuras de poder de la sociedad están configuradas por la Constitución. Porque las relaciones de trabajo serían distintas si la Constitución protegiera mejor el mundo del trabajo, individual y sindical, colectivo. El mundo, qué sé yo, de la educación sería distinto si la Constitución reconociera de mejor forma cómo se accede a la educación y especialmente cuáles son las obligaciones que tiene el Estado proveyendo servicios educacionales. La salud sería distinta, el Sistema Nacional de Salud sería distinta. Bueno, no sé si podemos hablar del Sistema Nacional de Salud, pero bueno, permítanme esa licencia. La salud en el país sería distinta si la Constitución permitiera integrar el sistema público con el sistema privado. El sistema público saturado, estresado, con un déficit estructural de financiamiento importante, donde la plata llega hasta septiembre, octubre, y al frente tenemos un sistema de salud privado donde el dinero sobra, pero sobra a mano llena, decenas de millones de utilidades de las ISAPRES todos los años, y las clínicas otro tanto, y las farmacias otro tanto, y los laboratorios otro tanto. Entonces, pensemos, por ejemplo, una nueva constitución que permita integrar ambos sistemas con una reforma, con un cambio muy sencillo. Las cotizaciones individuales también pueden ser solidarias, que es algo que no cabe en la constitución actual. No cabe. Entonces, fíjese que ahí ya tenemos 3 o 4 aspectos de nuestra vida cotidiana, que están atravesados por la Constitución, y que más encima se enganchan con varios de los conflictos sociales que hemos tenido en los últimos 30 años. En materia de educación, tenemos conflictos permanentes. El 2011 es el más importante probablemente, pero del 2011 para atrás hay mucho conflicto, y del 2011 en adelante también hay mucho conflicto.
En materia laboral y sindical, conflictos políticos y sociales permanentes, todos los años. Conflictos medioambientales. La forma en que la actividad económica se desarrolla en Chile se explica porque desde la Constitución se construyó un argumento que impide aplicar la legislación ambiental a las empresas que funcionaban antes del año 93, 92. Y eso no está en la Constitución, pero no lo podemos cambiar mientras no cambiemos la Constitución. La permanente relación tensa, ¿verdad?, en clave de género en la sociedad. Ayer nada más encontraron el cuerpo de una niña, una mujer, en el maletero de un auto en Linares. Ayer, de nuevo. No sé cuántas van a lo largo del año. ¿20, 30? Eso no es normal. Bueno, algo puede decir la Constitución al respecto, en reconocimiento efectivo de los derechos de la mujer. Pensemos en la relación permanentemente tensa que hay entre la población mestiza y los pueblos originarios. Esa es una tensión permanente, es una tensión que le da forma a la vida cotidiana en importantes sectores del territorio. Hay muchos sectores del territorio que están atravesados, que están condicionados por esa relación tensa y conflictiva entre la población mestiza y los pueblos originarios. Bueno, la Constitución no dice nada al respecto. No dice absolutamente nada. Entonces podemos pensar, efectivamente, un modo de reconocimiento constitucional de los pueblos originarios que permita generar condiciones para que ese conflicto se pueda resolver institucionalmente y no a balazos, ¿verdad? Algo se puede hacer ahí. Yo me resisto a que me digan que no se puede hacer, que llevamos un conflicto eterno de 200 años, etcétera, etcétera. Algo se puede hacer. Entonces ahí ya hay, creo yo, varios elementos, no me quiero extender más de la cuenta, porque seguro que hay muchas preguntas, ¿verdad? Y siempre es más rica la conversación que la exposición vertical. Ahí ya hay varios elementos que nos permiten entender primero que la Constitución tiene un impacto importante en nuestra vida cotidiana, ¿verdad? Los problemas reales de la gente, esa frase que se hizo tan famosa en la elección presidencial del año 99, los problemas reales de la gente son estos. Estos son nuestros problemas. Salud, educación, trabajo, vivienda, seguridad social, estos son nuestros problemas. Y esos problemas son derechos fundamentales, están regulados en la Constitución, y no hay ninguna forma de avanzar en soluciones estructurales en esos problemas con la Constitución vigente. No hay ninguna forma. Podría dar 800 ejemplos de reformas que se han intentado desde el 89 en adelante y que han fracasado. O de reformas que costaron 10, 15 o 20 años materializarse a causa de la Constitución. Entonces, claro, la Constitución es una piedra de tope importante. No podemos avanzar en los cambios que demanda la sociedad, en esos cambios que le han dado forma a la sociedad en los últimos 30 años, que estallaron el 18 de octubre con esta institucionalidad. La institucionalidad actual es parte del problema. Es parte del problema. Y con esto termino. Piensen que prácticamente todos los países que han pasado por conflictos o por procesos históricos de cambio y de renovación importante han salido adelante con una suerte como de estandarte que es la nueva Constitución. Pasó en todos los países que protagonizaron la Segunda Guerra Mundial. Italia, Francia, Alemania, todos en la década del 40 redactaron nuevas constituciones. Pasó con todos los países del sur de Europa que redactaron nuevas constituciones en la década del 70 cuando terminaron con sus dictaduras. Grecia, España y Portugal, los tres. Pasó con prácticamente todos los países africanos que salieron del régimen colonial, en la década del 70-80, todos. Pasó con todos los países de América Latina que salieron de procesos dictatoriales durante la década del 80, con todos, menos con Chile. Entonces,
la idea de una nueva constitución no es una idea peregrina, ¿cierto? No es una cuestión que se le ocurrió a algún profesor de Derecho Constitucional en su oficina, aburrido, ¿verdad? La idea de nueva constitución es la respuesta típica, es la respuesta tradicional que han utilizado los países históricamente para hacer frente a las crisis estructurales como la que tenemos nosotros hoy día. Esa es la respuesta normal. Esa es la respuesta normal. Y se ha hecho a través de asambleas constituyentes, como en Italia, se ha hecho a través de congresos constituyentes, como en Brasil el 88, 87, se ha hecho a través de leyes de reforma constitucional, etc. Esa es la forma normal de enfrentar los conflictos estructurales que tiene una sociedad, porque los conflictos que estamos arrastrando tienen los problemas que tienen, en gran medida porque la institucionalidad vigente no da el ancho. Bueno, ahí se cumplen 20 minutos, pasa volando el tiempo cuando me pongo a hablar, porque como que me entretengo. Me meto así como en el personaje, ya, perdón, pero llevo 20 minutos, yo creo que lo podríamos dejar por ahí en una primera aproximación, básicamente para responder esas dos preguntas. ¿Cuál es el impacto que tiene la Constitución en nuestra vida cotidiana? Y cómo es que las demandas sociales que le dan forma al estallido de octubre se pueden englobar en una demanda constituyente. Eso, y quedo súper atento a las preguntas, y ahí funcionemos como mejor les parezca, pregunta-respuesta, o juntamos dos o tres, como quieran. Eso. Ya. Gracias. Gracias, Jaime, muchas gracias. Vamos a dar paso entonces, como decías, a las preguntas. Vamos a partir con una que enviaron por el chat. Varios están enviando preguntas por el chat, entonces la idea es que quien quiera tomar la palabra también lo escriba por ahí para ir dándole las palabras de a poco. Y apelar nuevamente a la autorregulación en relación al tiempo, ¿cierto? Para que alcancen a preguntar la mayor cantidad de personas, ¿ya? Y entonces parto con pregunta escrita en el chat. Como les mencionaba, Juan pregunta: hoy aparecen cuestionamientos a que la Convención Constituyente también tendrá muchas amarras de la escritura actual. ¿Es posible que después de que gane el apruebo y Convención Constituyente, a través de movilizaciones, se pueda llegar a una asamblea constituyente? Ya, esa es una de las preguntas, gracias Juan, esa es una de las preguntas más importantes probablemente. Y la respuesta no es en blanco y negro. El acuerdo del 15 de noviembre no es lo peor que le ha pasado a la historia constitucional del país, pero tampoco es lo mejor. Entonces yo voy a tratar de moverme de la mejor manera posible en una zona de grises, ¿no? Porque aquí hay una serie de matices que yo creo que vale la pena revisar. Lo primero es que el acuerdo del 15 de noviembre responde a la movilización social, ¿no? Responde a la movilización sostenida desde el 18 de octubre. Yo no sé si ustedes se acuerdan bien de esa semana, pero el 12 de noviembre tuvimos una huelga general importante, martes 12, que terminó, bueno, esto no se sabe mucho, pero yo creo que es importante, es bueno decirlo. La jornada de ese día terminó con un casi autogolpe, casi termina con un autogolpe. Yo no sé si se acuerdan que el presidente de la República había pedido hora, entre comillas, para una cadena nacional a las 9 de la noche, y esa cadena nacional finalmente salió a las 10:30 de la noche, y no dijo nada. Bueno, eso es común en el presidente, pero igual fue raro que una jornada como esa, ¿verdad?, tan importante, que habíamos estado esperando 1 hora y media, no haya dicho nada. Ese día casi hubo un golpe, un autogolpe, porque los militares estaban negociando condiciones para salir con estado de sitio. Y eso no está documentado todavía, ya veremos esos documentos, pero hay bastante información que permite afirmarlo de manera responsable. Los militares pidieron una serie de exigencias, y por lo que dicen, Blumel y no sé, la ministra, ¿cómo se llama la ministra? Que era como media chillona. Bueno, da lo mismo. Se opusieron y eso al final se cayó. Entonces, fue una semana muy tensa. Fue una semana muy tensa.
Esa tensión hizo que el acuerdo se negociara efectivamente a espaldas del pueblo, ¿cierto? La gente estaba en la calle y adentro del Congreso estaban negociando nuestro nombre sin siquiera preguntarnos, eso es verdad. Y esa tensión hizo también que hubiera aspectos del acuerdo que fueron muy buenos y hubiera aspectos del acuerdo que fueran muy malos. Entre los aspectos buenos yo creo que está el hecho de que se consigue un plebiscito de entrada. Carla Rubilar, exactamente, Carla Rubilar. Entre los aspectos buenos, creo yo, está el hecho de que se consigue un plebiscito de entrada, que era lo que venía pidiendo el movimiento social por Asamblea Constituyente, por lo menos desde que yo estoy metido ahí, el 2013, por lo menos. Pero también tiene aspectos malos, y es que el funcionamiento de la Convención Constitucional se somete a ciertas reglas que en condiciones normales no deberían existir. Algunas de esas reglas son un saludo a la bandera. Yo creo que muchas de esas reglas no tienen mayor efecto político en el funcionamiento de la Convención, salvo el hecho de dejar tranquila a la extrema derecha. Pero hay algunas de esas reglas que son efectivamente un efecto desmovilizador, ¿verdad? Como que neutralizan la capacidad de transformación que podría tener el proceso constituyente. Yo creo que entre esas reglas, de las malas noticias, ¿verdad? Yo destacaría un par. Primero, la peor, sin ninguna duda, es el efecto jurídico que tiene el plebiscito de salida, ¿cierto? Porque cuando se redacte la nueva constitución, se va a someter a plebiscito, que podremos decir si nos gusta o no nos gusta. Si nos gusta, listo, se aprueba, ya está. Pero si no nos gusta, sigue vigente la constitución actual. Y esa es un mal efecto de ese proceso. Eso no es del acuerdo propiamente tal, sino que es de la reforma posterior del 7 de diciembre. Y otro de los aspectos negativos, creo yo, de los que todavía se encuentran abiertos, dice relación precisamente con lo que se preguntaba y se está comentando ahí en el chat, de la participación preferente que tienen los partidos políticos en desmedro de la ciudadanía organizada. Eso es efectivamente así, ¿verdad? Las reglas de elección de los constituyentes van a seguir el mismo criterio de la elección de los integrantes de la Cámara de Diputados, ¿verdad? Sistema por listas, proporcional, proporcional. Aquí en este distrito se van a elegir 8 representantes, en la quinta interior 8 representantes más, ¿verdad? Etcétera. Y eso tiene aspectos positivos, ¿verdad? Este es el sistema que nos permitió salir del binominal, pero también tiene aspectos negativos, y es que no se contempló la articulación entre el mundo partidista y el mundo independiente. Yo creo que ahí hay una debilidad, ciertamente, y que algunos partidos han logrado ver oportunamente, comprometiendo la apertura de espacios, la apertura de candidaturas a independientes, ¿vale? A independientes. Ahora, lo interesante de la pregunta que formula Juan es que hay margen suficiente, todavía hay margen para introducir cambios en el funcionamiento de la constituyente, y que, creo yo, uno puede mirar con optimismo, ¿verdad? A partir de la experiencia reciente. Piensen que el acuerdo de noviembre y la reforma de diciembre no contemplaban ningún criterio de paridad de género. Y la movilización social consiguió que la constituyente fuera paritaria. Eso lo conseguimos nosotros. Se está a punto de ganar los escaños reservados para los pueblos originarios. Se ganó en enero el reconocimiento de las candidaturas independientes, que era algo que tampoco estaba inicialmente en el acuerdo. Y yo creo que hay margen suficiente para introducir algunas reformas adicionales durante el funcionamiento de la constituyente, porque la constituyente tiene la posibilidad de determinar su sistema de funcionamiento interno. Básicamente, qué votan y cómo. Yo creo que ahí hay espacio suficiente para que los y las constituyentes articulen los procesos de deliberación de sus territorios
con la convención constitucional propiamente tal, ¿verdad? Ese margen yo creo que está. Y no es un margen, evidentemente, que nos vayan a regalar, porque ya sabemos que no nos han regalado nada, pero sí un margen que podemos disputar, que podemos pelear. ¿Sigo con las preguntas del chat o alguien más quiere? Hay ¿Cómo hacemos? palabras pedidas igual, pensaba Jaime Ya, alternar entre las del chat y las palabras pedidas. bacán. Ya. Entonces, Gabriela había pedido la palabra, que abra su micrófono. Hola, saludo a todos los vecinos y vecinas. Hola, Jaime. Desde una cierta perspectiva rayado de cancha, desde la cual me paro, es de la certeza de que somos las personas humanas, seres humanos, quienes constituimos los estados para administrar los territorios en función del bien común, en un bien medioambiental sano, la armonía de los territorios. Así como para mí la estructura de cómo surgen los estados. Las constituciones, por tanto, tratan de rayar la cancha de esos estados. Cuando una constitución como la nuestra, que alberga la perversión, claramente ya no sirve. Entonces somos nosotros los soberanos de este territorio los que tenemos el deber de corregir aquello que ya no sirve. Sin embargo, yo creo que en nuestra cultura, y en la cultura de la mayoría de los países, el pueblo soberano le ha cedido esa soberanía a una casta política que hoy día está muy perversa, ¿no? Pervertida. Entonces hay ahí una cosa que a mí no me calza en esto de tener que ajustarme a lo que esos mismos políticos establecieron como camino para la redacción de esta constitución, que simplemente no me calza. Pero bueno, ya yo la sigo y votaré a prueba, básicamente para hacer esa demostración de fuerza, de estar en contra de aquello, pero yo creo que nosotros tenemos posibilidades muchas de redactar algo que nos sirva para defender algo de la madurez de aquellas personas despiertas que se sepan soberanos y ejerzan esa soberanía. ¿Cómo observas tú, Jaime, ese factor humano que tiene que ver con ese empoderamiento que podría incluso permitirnos trascender ese rayado de cancha un tanto absurdo y medio digno a mi juicio cuando yo observo lo que ahí se estableció, principalmente ese punto que después al final no pueden echar para atrás todo? O sea, es muy terrible, ¿no? Gracias, Gabriela. A ver, yo creo que voy a formular una pregunta. ¿Me escuchas, Gabriela? ¿El resto me escucha o no? Sí. Sí, Gabriela, parece que tú tienes problemas con tu parlante, porque tampoco se te escuchaba muy bien. ¿Ahora sí? Gabriela, ¿cómo lo hacemos? Gabriela, ¿me escuchas? No, parece que no escucha. Igual Jaime está quedando grabada la actividad, así que... ¿Alguien me escucha a mí? Sí, sí te escuchamos, Gabriela, pero un poquito mal. Bueno, pero contesto por último y después... Sí, como te mencionaba, está quedando grabado, así que por último ahí Sí, la eso. vuelve. Ya, no, lo que pasa es que lo que hice, la pregunta de Gabriela es súper interesante, porque nos permite, creo yo, hacer un juicio sobre el presente, pero un juicio honesto, ¿verdad? Pero también un juicio honesto con nosotros, con nosotras mismas. Yo no sé si podríamos haber esperado mucho más del Congreso Nacional. Lo digo súper en serio. Nosotras nos movilizamos muy intensamente desde octubre. Básicamente hemos estado hablando en un lenguaje distinto. Hemos estado protagonizando prácticas políticas y sociales distintas, de colaboración, de encuentro, de ayuda. Hemos recuperado cierto vocabulario que habíamos perdido. Hemos recuperado ciertas canciones, ¿verdad? Y estamos hablando, creo yo, en un registro que probablemente la clase política hoy día no entiende. Ahora, no toda la clase política, porque tampoco me gusta meterlo a todos en el mismo saco. Hay mejores y peores. Entonces, claro, como nosotros despertamos, ¿verdad? Y estamos hablando en un registro distinto, yo tengo la impresión de que era muy difícil esperar de la clase política, de la institucionalidad vigente, una respuesta mejor que la respuesta del 15 de noviembre. Yo en esto trato de ser optimista, ¿verdad?
y de mirar el futuro, ¿verdad?, con las herramientas que podemos tener a la mano. Porque con el acuerdo del 15 de noviembre, con lo mediocre y todo que es, mediocre en el sentido de que hay una desconfianza estructural a la potencia constituyente del pueblo, ¿verdad? Eso hay que decirlo. Con lo mediocre y todo que es, al menos abrió un itinerario constituyente que había estado cerrado desde el 80. Desde el caupolicanazo, ¿verdad?, de Frei Montalva en el 80, que este itinerario para tener una constitución distinta ha estado cerrado. Hoy día tenemos un itinerario, hoy día tenemos una puerta de un punto de partida, no tenemos un punto de llegada, tenemos un punto de partida que lo conseguimos luchando, que lo conseguimos organizándonos, que lo conseguimos, pucha, con esfuerzo, ¿verdad? No fue fácil, esto costó vidas humanas, esto costó mutilaciones, esto costó violencia sexual, no fue fácil llegar a esto. Y como es un punto de partida, el punto de llegada depende mucho de qué es lo que hagamos de aquí en adelante. Y aquí conecto un poco la pregunta de Gabriela con la pregunta de Juan. Depende mucho de lo que hagamos de aquí en adelante, ¿verdad? La demanda que hay detrás, alguien lo dijo mientras yo estaba hablando, la demanda que hay detrás de todo esto es una demanda por la redistribución del poder. Marcela, lo dijo Marcela mientras yo hablaba, es una demanda por repensar el poder, pensar de otra manera la forma en que ejercemos poder político entre nosotras, entre nosotros. Y eso tiene varias aristas. Hay una dimensión participativa, hay una dimensión de representación, hay que pensar la representación de una manera diferente. Tiene una dimensión importante en derechos sociales, ¿verdad? No sé, en fin. Pero hay un aspecto que no se nos puede olvidar, que los protagonistas tenemos que ser nosotros, nosotras. Es el único cambio, creo yo, realmente potente, el único cambio realmente estructural, es que nos tomemos en serio el cambio histórico que supone octubre, que aprendamos del dolor, pero que también aprendamos del encuentro, de la alegría, de la solidaridad, de cantar el baile de los que sobran en la calle con 40 guitarras y 300 personas. Aprendamos de eso y miremos el presente hacia adelante, miremos el futuro con optimismo, porque, insisto, se abrió una puerta, hay un punto de partida, pero el punto de llegada depende de nosotras, depende de cuánto nos organicemos, depende de cuánto mantengamos abiertos espacios como este, por ejemplo, depende de que demos las peleas que hay que dar, que sepamos dar esas peleas, que no las demos todas, porque alguna por ahí no valdrá la pena, ¿verdad? Una de las cosas que he aprendido trabajando es que no hay que dar todas las peleas, hay que escoger bien las peleas que uno da. Bueno, demos esas peleas, ¿verdad? Y vamos construyendo este proceso, este camino. El acuerdo de noviembre, yo creo que es lo mejor que pudo haber dado la clase política. Yo personalmente, porque yo también cumplí un rol ahí secundario, pero igual ahí estuve al otro lado del teléfono, yo personalmente no estaba dispuesto a arriesgar más vidas humanas. Esa semana de noviembre fue muy dura, negociamos con la pistola arriba de la mesa, es verdad, y muchas personas nos han dicho que no debimos haberlo hecho. Bueno, claro, pero yo estoy en mi oficina, para mí es fácil decirlo. Bueno, filo, pero esas fueron las condiciones históricas fueron esas. Haber conseguido más era muy difícil, era muy difícil. Yo creo que lo relevante es tratar de ver qué podemos hacer con lo que hay. Desde el 15 de noviembre en adelante, se ganaron cuestiones que fueron imposibles el 15 de noviembre. El 15 de noviembre se planteó una constituyente paritaria. Dijeron que no, y la ganamos en la calle. El 15 de noviembre se planteó escaño reservado, consulta indígena, nos dijeron que no, se ganó en la calle, o se va a ganar, se va a aprobar ahora. Se pidió espacio independiente, nos dijeron que no, se va a ganar. Se ganó en enero. Pedimos financiamiento público, nos dijeron que no. Ayer salió el diario la noticia del acuerdo, ¿verdad?, sobre el financiamiento electoral para el plebiscito. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir con esto?
¿El acuerdo es perfecto? No, evidentemente que no. Yo creo que es un buen punto de partida, que muy difícilmente podríamos haber esperado más de esta gente, y entre esta gente hay gente buena y gente muy mala, y de aquí en adelante depende mucho de nosotras, depende mucho de lo que hagamos nosotros. Yo, Gabriela, quiero mirar esto con optimismo, entre otras cosas porque con todo lo difícil que ha sido este proceso, yo creo que estas son las mejores condiciones históricas que el pueblo ha tenido para redactar su propia constitución. podrían ser mejores, depende mucho de nosotros y de nosotras de aquí en adelante. Pero si miramos de, no sé, marzo de 2020 para atrás, si miramos desde el domingo 8 de marzo y esa gran manifestación feminista que hubo el domingo 8 de marzo, y lo miramos para atrás, echamos la mirada para atrás 200 años, ese día probablemente es el mejor de nuestra historia. Es el día en el que el pueblo ha tenido las mejores condiciones de autoorganización masiva, de levantar una voz común, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Lo que hagamos de en adelante depende de nosotras, de nosotros. Lamentablemente nos pilló la pandemia en un momento histórico muy complejo. Claro, como dice Carolina, nos pilló la pandemia. Pero bueno, eso. Yo creo que tenemos condiciones históricas hoy día muy, muy importantes. Y a mí me tiene muy motivado todo esto, entre otras cosas, por el desafío que significa estar a la altura de los tiempos. Piensen que los ejemplos que estábamos poniendo eran la guerra mundial, las guerras civiles, ¿verdad? La colonización del África. Estamos en ese punto de inflexión de dar por fin término a la dictadura. Ya, que me emociona, voy a silenciar el micrófono mejor para que podamos hacer más preguntas. No, está bien. Seleccioné dos que son similares de las preguntas que enviaron al chat. Algunos puntos ya lo abordaste en la respuesta anterior, pero la vamos a mencionar igual para que a recoger los elementos que son distintos. Ana Méndez pregunta, ¿nos garantiza o permite suponer que una nueva constitución no será un guante más apretado para los grupos oprimidos en la actualidad? Y creo al final somos todos nosotros y todas nosotras. Usted señala que es la respuesta normal para salir de los conflictos estructurales. Mi percepción es que cada vez que se arregla algo termina siendo peor. Y además Sofía pregunta, ¿por qué no sería un argumento fiable el rechazar para reformar? Ya, a la primera pregunta, esta es una pregunta que me hacen recurrentemente. ¿Qué garantías tenemos? Y yo aquí quiero ser brutalmente sincero. No tenemos ninguna garantía. No tenemos ninguna garantía. Esto puede salir súper bien o puede salir súper mal. Lo único que puede inclinar la balanza en nuestro favor es que nos organicemos. Es lo único que nos puede salvar la espalda. Los del frente están organizados, tienen mucho más poder que nosotros, tienen más plata, tienen armas, nosotros no. Y aquí las tuviéramos probablemente no las usaríamos. Nosotros lo único que tenemos es organización. Es que somos muchos, somos más, ¿verdad? Y yo creo que eso podemos mirarlo con optimismo en el sentido de que efectivamente en todas las instancias anteriores de cambio hemos terminado eventualmente peor, pero nunca habíamos tenido este nivel de movilización, ¿verdad? Nunca habíamos tenido este nivel de organización. Y yo creo que esa organización hoy día debiera permitirnos mirar el futuro, pero el presente sobre todo con esperanza, ¿no? Eso contestaría a la primera pregunta. ¿Y la segunda cuál era? Era parecida, pero... ¿Día? Sí, dame que la perdí. Perdón. Sofía creo que me preguntaba en relación a por qué no es un argumento reformar desde Ah, el verdad, sí, rechazo. rechazar para reformar, sí. Eh, eh, Mira, aquí voy a conectar un poco las dos preguntas para... O sea, voy a agarrar un poco esta pregunta y conectarla con las otras, con las anteriores. La idea de rechazar para reformar se sostiene en un punto que, mirado desde buena fe, es honesto, es correcto,
¿verdad? Y es que si hubiera disposición efectiva para reformar todo lo que es necesario reformar, efectivamente ese podría ser un buen camino. Pero el supuesto hipotético que estoy planteando es clave. Si es que hay voluntad para reformar todo lo que hay que reformar. La clave está en que no hay voluntad. No ha habido voluntad. Esa idea de rechazar para reformar choca con la realidad política. ¿Cuántas veces la Constitución no ha sido esgrimida como argumento en contra de, no sé, las mayores atribuciones del CERNAC? En contra de la prohibición del lucro en la educación superior, en favor del ejercicio de los derechos laborales y sindicales de los trabajadores, en favor del reconocimiento de la igualdad jurídica entre hijos e hijas nacidas dentro o fuera del matrimonio en los 90. La ley de divorcio. Todo lo que costó que saliera la ley de divorcio en los 90, y no sé si ustedes se acuerdan, y salió un mamarracho terrible, que hay que esperar unos plazos eternos, que hay que dejar constancia no sé dónde del cese de convivencia. Es tan fácil casarse, ¿y por qué es tan difícil divorciarse? Por la Constitución. Entonces, la Constitución siempre ha sido esgrimida como un argumento en contra de los cambios sociales. En contra. Entonces, claro, en principio, si es que está la voluntad para hacer todas las reformas estructurales necesarias, efectivamente a lo mejor las podríamos hacer, pero esa voluntad no existe. Y el problema es que la Constitución se levanta como un obstáculo porque las reglas de la deliberación, y este es el punto que quería conectar con los puntos anteriores, las reglas de la deliberación hoy día las fija la Constitución del 80. Y la Constitución del 80 desconfía de la democracia, desconfía de la participación. No hay ningún mecanismo de democracia participativa, alguien lo comentaba por ahí, creo que era Marcela, lo vi pasar en el chat, no hay ningún instrumento, mecanismo de democracia participativa en toda la Constitución. No solamente no lo hay en el proceso legislativo, no podemos presentar proyectos de ley, no podemos participar de la deliberación parlamentaria, no podemos levantar propuestas para derogar una ley o para, qué sé yo, destituir a un parlamentario, pero tampoco hay espacios de participación efectiva en nuestros lugares como de organización local más inmediata. No hay participación democrática en la alcaldía, por ejemplo. Las que han ido a esos espacios de participación democrática terminan siendo una reunión con café y galleta, con alguna autoridad que tiene el acta de la reunión impresa de antes que lleguemos. Entonces, entonces claro, ¿cómo podría eventualmente funcionar una lógica de rechazar para reformar con nuestra participación? Con nuestra participación directa, con nuestra participación incidente, ¿verdad? Participando efectivamente en los procesos económicos y sociales que nos atraviesan como personas, como familias. Y eso con la Constitución del 80 es imposible, porque la Constitución del 80 no contempla mecanismos de participación directa, desconfía de la democracia y ha generado las condiciones para debilitar la representación al punto de, no sé, pues de que el reconocimiento y legitimidad del Congreso Nacional está en el 2%, en el 1%, no me acuerdo en cuánto está. Entonces, hay un poco de mala fe, creo yo, en el eslogan. De hecho, desde que salió el eslogan en adelante, en estos meses, tampoco es que se hayan abierto a reformar muchas cosas, más bien al contrario. Han levantado discursos falsos, por ejemplo, por el tema del 10%, para evitar que los cambios sociales puedan avanzar. Entonces no es verdad que esa sea la disposición. Yo creo que es más bien un eslogan de campaña que tiene por finalidad desarticularnos, ¿verdad? Tiene por finalidad evitar que nos juntemos, que conversemos, que nos planteemos horizontes comunes, que podamos pensar efectivamente una forma de organización para conseguir determinados objetivos en el mediano plazo. Yo creo que por ahí van los tiros. Bueno, hasta ahí podría contestar Lía. Gracias. Ya. Alejandro había pedido la palabra.
Muchas gracias, Elías. Bueno, primero que todo, saludar la instancia, saludar a los vecinos y vecinas de Recreo y también en especial a Jaime, que siempre está disponible para dar estas conversaciones súper interesantes. Yo tenía dos preguntas. Una, básicamente, la preguntaron al principio, pero me gustaría, digamos, precisarla un poquitito, porque no me queda claro, por ejemplo, si cuando el proceso constituyente esté en marcha, una vez que ganemos el apruebo, ¿cierto?, con amplia mayoría y convención constitucional, si el sistema antiguo, la institucionalidad antigua puede ir imponiéndole límites al proceso nuevo, ¿verdad? Y ahí me parece importante hacer la pregunta, en particular que con respecto a los tratados internacionales, que me da la impresión de que algo se ha planteado ahí, de que hay situaciones que no pueden discutirse en el proceso constituyente, y si mal no me equivoco, aparecieron dos leyes a principios del año que más o menos que demarcaban eso. Entonces esa es como una pregunta. Y la otra pregunta es coyuntural y me surge a propósito de lo que ocurrió en el Paño en La Salina, porque una de las argumentaciones que hay es que efectivamente lo que se plantea bajo el esquema de la Constitución, donde la propiedad privada juega un rol muy importante, ¿no?, y casi central, y que la atraviesa completamente, transversalmente, una de las argumentaciones se dice, bueno, Angelini, ¿cierto?, el grupo COPEC es dueño de este espacio, de este paño, y puede hacer lo que le plazca básicamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo se puede ir dando, o si acaso la Constitución, por ejemplo, puede poner límite a partir de una discusión más o menos soberana a la propiedad privada? Esas son mis preguntas. Bueno, Alejandro, gracias. Súper interesantes las dos preguntas, voy a partir al revés. Mira, yo creo que lo que está pasando con el paño ahí en La Salina da cuenta un poco de cuáles son las limitaciones y las debilidades estructurales que tiene la institucionalidad hoy día. Primero porque la participación ciudadana fue prácticamente irrelevante, ¿verdad? A pesar de que todas las organizaciones sociales están en contra, el proyecto fue autorizado unánimemente. Y esto da cuenta del sinsentido que tiene que la institucionalidad avance por una línea y nosotras y nosotros vayamos por otro camino totalmente distinto. Si el criterio de legitimidad somos nosotras, somos nosotros, lo razonable es que la institucionalidad responda a lo que nosotras estamos demandando. Y eso se puede diseñar jurídicamente, estableciendo los requisitos, ¿verdad?, del procedimiento, quienes votan, quienes deciden, cuáles son los informes técnicos que se hacen valer, cuánto pesa la autoridad, el voto de la autoridad versus el voto nuestro. Eso se puede pensar. Entonces, pero ahí hay una dimensión importante que nos permite ver cómo el desafío es avanzar en participación, ¿verdad? La profundización de la democracia no puede ser solo en clave representativa, también tiene que ser en clave participativa. O sea, no solamente que vayamos a elegir representantes cada cierto tiempo, sino que podamos ejercer derechos de participación más efectiva. Y el segundo punto con el paño, que también yo creo que es importante, desde la Constitución del 25, que se reconoce que la propiedad tiene un límite en la función social. Eso está en la Carta del 25, está en la Constitución actual, incluso, ¿verdad? Sobre eso yo diría dos cosas. La primera es que hay que profundizar en qué significa ese rol social de la propiedad, cómo se configura ese límite a la propiedad para proteger su función social. Ahí hay mucho que avanzar, en general se ha discutido poco, porque tenemos una comprensión, y digo como sistema, el sistema constitucional tiene una comprensión demasiado propietarista de los derechos. Pero, junto con la función social de la propiedad, yo creo que nosotras y nosotros podríamos avanzar perfectamente bien en este proceso constituyente a pensar en algo así como una función ambiental de la propiedad. O sea, así como la propiedad y la empresa reconoce un límite en la sociedad que permite que esas actividades se lleven adelante, de la misma manera, la propiedad y la empresa deberían reconocer como límite el medio ambiente que permite que esa actividad se lleve adelante. Yo creo que perfectamente bien podríamos establecer limitaciones a la propiedad privada pensando en el medio ambiente. Pensamos que hoy día incluso esta Constitución, en el artículo 19, número 21,
reconoce como límites a la actividad económica la moral. Pero no solamente dice la moral a secas. Ahí cabe la moral pública y cabe la moral privada. Cabe la moral, qué sé yo, sexual, individual, etcétera, y cabe la moral pública. Cabe la moral que, por ejemplo, se juega hoy día con las dificultades que tenemos para acceder a los datos sobre la pandemia, por ejemplo. Ahí hay un rol de moral pública propiamente tal, que podría permitir pensar límites al ejercicio de la propiedad y de la actividad empresarial. Bueno, esa era la segunda pregunta. La primera, a propósito de los tratados internacionales durante el proceso constituyente. Este es un tema que se ha discutido mucho porque la referencia a los tratados en el acuerdo del 15 de noviembre está presente en un artículo de estos que se sumaron a la Constitución en la reforma de diciembre, que tiene una redacción rara, ¿verdad? Porque impone ciertos límites, digamos, de contenido a la constituyente, a la convención. Claro, por lo pronto dice que la constituyente no puede decidir un régimen no democrático, no puede vulnerar el Estado de Derecho, bueno, y cosas por el estilo. En principio no me parecen tan dramáticas porque razonablemente vamos a estar de acuerdo en que la democracia es algo que tenemos que proteger, sobre todo cuando los que la necesitamos proteger son los más débiles. Y entre medio de esos límites está la referencia a los tratados internacionales. Lo que esa referencia supone es que la constituyente no puede abocarse a conocer del contenido de los tratados. Un poco identificando esta delimitación de competencias que hay y que le permite al presidente de la República actuar en nombre del Estado y conducir las relaciones internacionales. Lo que el Congreso Nacional de alguna manera no quería era que la constituyente denunciara ciertos tratados, se saliera de ciertos tratados. ¿Ya? Eso puede ser bueno o malo, da lo mismo. Yo creo que podemos tener distintas lecturas al respecto, pero sobre eso yo tengo una lectura que quisiera compartir con ustedes. Primero, hay muchos tratados internacionales. Nosotros y nosotras reaccionamos con sospecha porque justo estamos discutiendo muy intensamente el TPP-11. Entonces inmediatamente dijimos, oh, nos quieren clavar con el TPP-11, quieren aprobarlo por secretaría, no sé qué. Entonces, claro, reaccionamos con desconfianza, con una desconfianza por lo demás súper justificada. Pero tratados internacionales hay muchos. Y hay muchos de ellos que son más importantes que el TPP-11 y que ciertamente, a mí al menos me parece que debieran ser un límite a la constituyente y debieran ser algo así como un piso para la constituyente. Yo estoy pensando muy especialmente en los tratados de derechos humanos. Derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, derechos de la mujer, de los pueblos originarios, de la niñez, el Estatuto de Roma que establece el Tribunal Penal Internacional, el Tratado de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ¿verdad? O sea, a mí me parece bien que esas obligaciones que ha asumido el Estado, porque no son obligaciones que ha asumido un presidente u otro, que estas obligaciones que ha asumido un Estado sean servidas por cualquier órgano del Estado. A mí eso me parece bien. Eso no mella la soberanía de la constituyente. Entre otras cosas porque los soberanos somos nosotros. La constituyente va a actuar en nombre nuestro, pero la constituyente no es soberana, el soberano es el pueblo. No es la constituyente, nosotros. Tanto así que si no nos gusta la constitución que nos proponga, vamos a decir que no. Claro, la salida a aquello es mala, pero da cuenta de que la última palabra la tenemos nosotros. Bueno, pero en fin. Ese es el sentido que tiene, creo yo, la presencia de los tratados internacionales en ese artículo. Evidentemente, ese artículo deja en evidencia, da cuenta de la desconfianza estructural que la clase política tiene a la democracia, de la desconfianza que ciertos sectores tienen sobre todas las mayorías. Eso es evidente, no lo voy a negar. Sería mucho mejor el proceso constituyente si ese artículo no existiera, evidentemente.
pero su existencia, creo yo, da cuenta de que el objeto de la constituyente tiene que ser redactar una nueva constitución. Nada más, nada menos. En toda la historia de Chile esto no ha pasado nunca, nada menos, pero nada más. No va a redactar leyes, no va a dictar sentencias, no va a reemplazar a los tribunales, no va a andar por ahí despidiendo parlamentarios, para bien o para mal. A lo mejor hay gente que quiere que la constituyente ande por la vía despidiendo parlamentarios, vale, puede ser. Pero el mandato que recibe la constituyente es constituir. El mandato que recibe la constituyente va a ser redactar una nueva constitución, nada más. Y eso me parece bien. Eso me parece bien. Cuando cumpla con su mandato, la constituyente se va a disolver. Y eso también me parece bien, ¿verdad? Y ya vendrá la segunda parte de los procesos legislativos, de la implementación de la nueva institucionalidad. Habrá que elegir presidente y parlamentarios de nuevo, etcétera, ¿verdad? La propia Constitución contemplará un régimen de transición, ¿verdad? En los artículos transitorios. Pero la función de la constituyente no es revisar tratados, no es revisar leyes, no es revisar sentencias. La función de la constituyente es redactar la Constitución, que ya es bastante. Bueno, hasta ahí la respuesta, Lía. Gracias, Jaime. En honor al tiempo, hice un resumen de las preguntas pendientes que están en el chat. Varias aluden a temas que pudiste abordar, vinculados con el medio ambiente, con los tratados internacionales. Hay una de Alejandro, no es Alejandro. Sebastián dice, ¿cómo lograr que la nueva constitución refleje lo que el pueblo quiere y necesita? Que sería vinculable con la primera pregunta que envió Roberto, que dice, ¿qué valoración hace usted del proceso, del estado del proceso constitucional en curso? Y de ahí te dejo a ti, según criterio, la selección quizás de una última pregunta para poder responder y que ya vayamos cerrando. Ok. Mira, el lunes 9 de marzo o el domingo 8 de marzo en la noche, yo miraba el proceso muy optimistamente. Habíamos tenido una movilización del Día Internacional de la Mujer muy potente, muy masiva. Teníamos el plebiscito a la vuelta de la esquina, ¿verdad? En un mes y medio después del 8 de marzo. Y teníamos un nivel de organización importante. Hoy día yo creo que la pandemia nos ha jugado una muy mala pasada. No digamos que el gobierno lo ha manejado muy bien. Y esto efectivamente genera condiciones para el ejercicio de nuestros derechos políticos poco favorables. Eso a mí me deja con cierta duda, ¿cierto? Pero por otro lado, o sea, por ser con cierta duda, sobre todo porque es muy importante que participemos, ¿verdad? Es muy importante que participemos. Pero claro, el proceso constituyente no termina con el plebiscito de octubre. Después hay que elegir constituyentes en abril, después hay que redactar la constitución. Ahí, como alguien preguntaba en el chat, va a ser muy importante, algo ya dije, sobre la relación que hay entre los espacios territoriales y la constituyente. Alguien lo dijo por ahí en el chat, los cabildos llegaron para quedarse, estos cabildos no se van a disolver. Alguien me decía, que estuve en un live hace un par de días, y alguien decía un poco enojado, o enojada, porque no sé, tenía un nombre medio raro, no sé si era hombre o mujer, una sigla. Bueno, alguien decía, oh, pero profe, los cabildos no son representativos de nadie. Y él decía, bueno, efectivamente, no son representativos de nadie, porque estos son espacios de participación. Acostumbrémonos a que la democracia no es solo representación, la democracia también es participación. Y los cabildos son espacios de participación. Y ahora que hemos, entre comillas, descubierto que tenemos este espacio de participación, yo tengo la impresión, y créanme que he estado en caleta de cabildos, yo tengo la impresión de que esto no lo vamos a soltar. Este espacio de participación llegó para quedarse. Estoy tratando de encontrar quién lo dijo en el chat, porque yo creo que es verdad. Entonces, ahí está, Amanda lo dijo. ¿Y eso qué significa? Significa que muchas de las
cuestiones que han quedado abiertas del proceso constituyente van a poder concretarse en un sentido o en otro según nuestra participación, según cómo nosotras y nosotros participemos. Es súper importante que, por ejemplo, los y las constituyentes mantengan una relación estable y fluida con sus territorios. Esa cuestión es clave. Ojalá fuera obligatoria la relación. Ojalá. Ojalá cuando la constituyente establezca su reglamento interno de funcionamiento sea obligatorio para los representantes llevar estas discusiones territoriales hacia la constituyente para que todas esas cuestiones puedan ser consideradas ahí, en la decisión. Pero eso lo vamos a conseguir según cómo nos organicemos, ¿verdad? Porque este espacio, efectivamente, como decía Amanda, llegó para quedarse. Entonces, desde esa perspectiva, yo miro, a propósito de lo que preguntaba Roberto, yo miro el presente todavía con optimismo, ¿verdad? Hoy día es sábado, son las 6:30, y hay más de 60 personas conectadas. Yo he estado en cabildos con 1000 personas, con 100. Entonces, eso de que Chile despertó es verdad. Es verdad. No todo Chile despertó de la misma manera, no a todo el Chile le gusta esto de la misma manera, para algunos es más cómodo, para otros más incómodo, pero es un desafío tremendo. Es un desafío tremendo. Y esto llegó para quedarse, ¿verdad? Entonces el desafío, creo yo, está en articular esa lógica representativa tan característica del viejo orden con esta lógica participativa tan característica de lo que hemos estado tratando de levantar desde octubre. Pero entonces yo a esa persona le decía, está un poco enojada conmigo, pero bueno, me da un poco lo mismo también que se enoje, si da lo mismo, el enojo es parte de la conversación, no pasa nada. Entonces yo le decía, está bien, si los cabildos no son representativos, porque no son espacios pensados para representar a nadie, porque la gente va libremente y participa directamente. No son espacios de representación. Es como la olla común, es como una protesta, es como la marcha del 8 de marzo, son espacios de participación. Y yo creo que es súper importante que nos metamos ese chip en la cabeza, porque ahí la transformación sí depende de nosotras. Bueno, voy a contestar un par de cosas. Alguien preguntó por ahí el tema del agua. Muy particular porque el problema que hay con la privatización del agua es la Constitución. Para el derecho chileno, el agua es un bien público desde el Código Civil. El Código Civil fue aprobado en 1855, hace más de 150 años, 170. Y el Código de Aguas, que se redactó después de la Constitución, también reconoce que las aguas son públicas. El problema es que en la Constitución hay una línea que dice que sobre los derechos de aprovechamiento de aguas hay propiedad privada. Y eso es lo que distorsiona todo el sistema, porque no es que el agua se venda, se venden los derechos que se tienen sobre las aguas, que al final es lo mismo. Vayan a mirar cómo se secó la laguna de Pintué, la laguna de Aculeo, entre la sexta región y la metropolitana. Se secó porque alguien tiene el derecho de aprovechamiento del agua, sobre todo el agua que servía esa laguna. Bueno, en fin. Jaime, sí, perdón, dime. No, es que a propósito de la última pregunta que realiza Antonella sobre la perspectiva feminista en el proceso constituyente, sí. Independiente de si la vas a resolver o no, como mencionaba Gisela en el chat, vamos a tener una actividad a la que los vamos a dejar invitados al final igual, donde pretendemos profundizar en eso. Así ya. Que... Mira, yo creo que el tema de la perspectiva feminista es clave, no solo en sí mismo, sino por lo que representa la idea de abrir los espacios de reconocimiento y participación de grupos que han estado históricamente postergados. La Constitución chilena vigente es una constitución militante, ¿verdad? Que tiene un determinado sesgo ideológico, pero también tiene un sesgo de género, también tiene un sesgo de clase, también tiene un sesgo que va en contra de los pueblos originarios, ¿verdad?
también tiene un sesgo de adultez, porque los derechos de niños, niñas y adolescentes ni siquiera están en la Constitución. Entonces, la perspectiva feminista es súper importante, primero porque da cuenta de que hay un 51% de la población estructuralmente marginado, ¿verdad? Que demanda participación. Lo vimos el 8 de marzo y lo vimos, ¿verdad? Lo vamos a ver en una constituyente paritaria. Si se elige la convención constitucional y no la mixta, la convención constitucional va a ser el primer órgano constituyente paritario del mundo, ¿verdad? Pero eso también nos permite, al mismo tiempo, afirmar que hay otras perspectivas de la vida en sociedad que han estado estructuralmente postergadas y que hay que incorporar, ¿verdad? Pueblos originarios, tercera edad, niños, niñas y adolescentes, migrantes, ¿verdad? Trabajadores. Porque el derecho tiene un sesgo, ¿cierto? Tiene ciertas preferencias. Y las preferencias del derecho son por un hombre blanco, bueno, blanco no, mestizo, propietario, ¿verdad? Bueno, etcétera. Discapacidad, Angélica, exactamente. Eso, Lía. Dan cuatro preguntas, vamos por la última, ahora sí que sí. Damos un cierre, si te parece. ¿La última pregunta que está en el chat o elijo yo? Sí, puedes elegir de las que yo dejé ahí. Yo Son las que estaría todavía aquí no se hasta contestan. mañana. Sí, no, dejé las 4. Son A súper ver, buenas preguntas. sí. Preguntan por la posibilidad de escribirla desde cero, ¿cierto? Vuelven a la dimensión de lo ambiental. Sí. ¿Cómo es el paso a un modelo de democracia participativa? Bueno, voy a tratar de contestar en conjunto dos o tres cosas. Yo creo que tenemos un desafío súper potente de pensar una nueva constitución democrática, en el sentido de que no sea militante, no porque Jaime Guzmán redactó una constitución de derecha, ahora vamos a venir nosotros a redactar una de izquierda, una constitución democrática, pero sobre todo que sea capaz de responder a la crisis del presente. Yo creo que esa cuestión es clave, ¿verdad? Esta no es una discusión constituyente, a pesar de que a mis colegas profesores no les gusta esto, pero esta no es una discusión constituyente que se da en el aire, esta no es una cuestión teórica, ¿verdad? Que si la constitución mínima, que si los derechos sociales son exigibles o no, esta no es una discusión académica, esta es una discusión política. En tanto discusión política, lo que necesitamos como país es una constitución que sepa responder a los problemas que le dan forma a la crisis del presente. El presente está en crisis y necesitamos resolverlo. Necesitamos arreglar esta cuestión. Y yo creo que arreglar el presente, arreglar la crisis del presente tiene dos grandes vectores. Uno es desmercantilizar los derechos fundamentales, particularmente los derechos sociales, ¿verdad? La garantía de salud, educación, vivienda, trabajo no puede seguir estando entregada al mercado, ¿verdad? Porque eso genera segregación social y no cohesión social, que yo creo que debiera ser nuestro objetivo. Esa es la primera, derechos sociales no mercantilizados. Y la segunda es una redistribución del poder. Y yo creo que esta cuestión es clave a propósito de cómo hacemos el tránsito hacia un modelo participativo que preguntaba Marcela. Una desconcentración del poder. No solamente en clave territorial, no solamente desconcentrar el poder de la capital, no solamente pensar una forma de Estado medio federal o algo por el estilo, sino que desconcentrar el poder en clave de género, en la relación entre hombres y mujeres, desconcentrar el poder que surge de la actividad académica, alguien lo preguntaba por ello a propósito de la neutralidad de la academia, descentralizar, desconcentrar el poder en la relación que el pueblo mestizo, la población mestiza tiene con los pueblos originarios. Bueno, ahí hay muchas dimensiones de desconcentración del poder y yo creo que la respuesta transversal es la participación. ¿En qué sentido? Muchas miran con cierta nostalgia el estado de bienestar europeo de la posguerra. Ese estado de bienestar no fue capaz de
contener, de enfrentar las crisis financieras de los petrodólares, de las crisis subprime del 2008, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Y no fue capaz de resistirla, entre otras cosas, porque eran modelos estatales de prestación de servicios verticales donde nosotras no teníamos ninguna participación. Las personas destinatarias de esos servicios no teníamos ninguna participación, no teníamos voz, siquiera. Yo creo que el desafío está en pensar un sistema estructural que permita garantizar el ejercicio de derechos sociales, no en clave individualista, sino que garantizar condiciones materiales de existencia equitativas, justas para toda la población, pero comprometernos en su ejecución, comprometernos en su protección. Porque si no, las platas con las cuales se financian, por ejemplo, la Universidad del Estado, siempre van a estar a disposición del presidente de la República, sea quien sea el presidente de la República. La única forma de que eso no ocurra es mejorando la dimensión participativa de la democracia. Yo creo que eso es clave. Yo creo que eso es clave. Eso. Por eso el Cabildo es tan importante, ¿verdad? Por eso mantener este espacio abierto es tan importante. Gracias, Jaime. De alguna manera, lo último que mencionaba se vincula con la pregunta, la última que alcanzaron a notar, que es el tema de la proyección, ¿cierto?, en términos de los desafíos, pensándolos en el largo plazo. No sé si quieres mencionar lo último en relación a eso. Igual entiendo que se vincula igual de alguna manera con lo que mencionabas de la participación. Sí, mira, yo creo que la mejor forma de pensar eso, mira, la Constitución del 80 para muchos efectos puede ser un buen espejo. ¿Ah? Yo creo que es bueno entender qué es lo que hizo Jaime Guzmán para no hacer lo mismo, para hacer otra cosa. La Constitución del 80 trató de resolver los conflictos que le dan forma a la sociedad. De modo tal de, a juicio de Jaime Guzmán, generar las condiciones para que esos conflictos no se volvieran a verificar, para que no volviéramos a sufrir esos conflictos de nuevo. Y armó una constitución, a su pinta, básicamente, y la protegió con estos enclaves autoritarios o trampas, ¿verdad? Etcétera. Y el problema de esa forma de ver la Constitución es que la Constitución no tiene por finalidad terminar con los conflictos de la sociedad. Si en la sociedad siempre hay conflicto, porque somos distintos, somos diferentes. Esa diferencia es lo que permite que haya democracia. Somos iguales ante la ley, pero también somos diferentes. Y la igualdad ante la ley es el derecho a ser diferentes, a tener diferente ideología, diferente orientación sexual, diferente religión, diferente color de piel, diferente origen étnico, racial, etc. Y lo que la Constitución del 80 ha tratado de hacer todo este tiempo es zanjar esas diferencias, imponer un determinado modelo de ver la sociedad, una determinada forma de ver el Estado, subsidiario, centralista, etc., y hacer todo lo posible por proteger ese diseño para que no cambie en el futuro. Dado que estamos en este contexto, el desafío que tiene esta generación, o estas generaciones, ¿verdad?, que confluyen en este momento histórico, es pensar un orden constitucional que garantice la coexistencia pacífica de las diferencias. De la diferencia entre los individuos, entre las clases, entre los grupos, entre los lotes, entre las regiones, entre las razas, que garantice esas diferencias, de modo tal de que genere las condiciones para que podamos convivir pacíficamente desde la diferencia. Y eso se puede proyectar efectivamente hacia el futuro. Y ya veremos cómo regulamos, por ejemplo, la actividad económica del Estado. Eso lo podemos ver después. Ya veremos cuáles son los cambios que necesite el sistema de salud, no solamente hoy día, también en 5 años más, o en 10, o en 15, o en 20. Podemos pensar, por ejemplo, en la forma en que el Estado responde estructuralmente a la crisis del 2020, por ponerle un nombre, y poner como ejemplo la forma en que el mismo Estado de Chile ha contestado crisis anteriores.
La Corfo en la década del 30-40 fue un pilar fundamental. La educación pública durante el gobierno de Pedro Aguirre Cerda fue un pilar fundamental. Espacios de cohesión, de desarrollo, ¿verdad? De consolidación de las clases medias. Hoy día no tenemos clases medias. Entonces ahí tenemos un desafío, creo yo, importante, y es lo que nos permite efectivamente proyectar no solamente la solución a la crisis del presente, sino que generar condiciones para que el fortalecimiento de la dimensión representativa de la democracia, de la dimensión participativa de la democracia, pueda generar condiciones para que de aquí en adelante los protagonistas de la historia seamos efectivamente nosotras, las personas comunes y corrientes. Muchas gracias, Jaime. Bueno, en honor al tiempo, vamos a darle finalización a la actividad. Agradecer por habernos acompañado en esta actividad, ¿cierto, Jaime? Darnos con esta invitación a mantener y seguir construyendo espacios participativos, ¿cierto? Desde todo tipo u orden de organización, en el caso de nosotros, ¿cierto? Que nos organizamos desde los territorios. Aprovechamos también de dejarles invitados invitadas para el próximo domingo 30, que como mencionaba anteriormente, vamos a nuevamente estar con una charla de este ciclo que preparamos como Cabildo, con el tema de feminismo y nueva constitución, instancia en la que vamos a tener como invitada a la abogada Elieta Vivaldi. También se va a realizar a las 5 de la tarde, así que bueno, vamos a estar igual difundiendo la actividad con el respectivo link para que quienes quieran participar se puedan unir. Así que bueno, reiterar los agradecimientos a Jaime, a todas las personas que decidieron participar de esta instancia, un domingo en la tarde, ¿cierto? Luego de una semana seguramente ardua de trabajo. Y nos vemos entonces en una próxima instancia. Muchas gracias, Jaime, nuevamente. Ya, muchas gracias a todas y todos por la invitación. Como le decía Miriam por el chat, tenemos mucho trabajo por delante. Así que nada, cuenten conmigo para futuras reuniones. Muchas gracias. Muchas gracias. Ánimo, que tenemos mucho trabajo. Gracias, chao. Chao. Chao, gracias. Gracias Chao. a todos, súper, se pasaron. Chao, gracias. Nos vamos a quedar. Chao. Súper buena la actividad. Sí, gracias. Gracias.